y quiero remodelarlo y tengo un inquilino, pues no voy a matar a mi inquilino para poder arreglar mis paredes o hacer lo que yo quiera, ponerle pintura, un cuadro, una lámpara. O sea, no tengo que matar a mi inquilino. Y mientras la mujer está en ese espacio, en ese momento de encargarse o de tener esa condición de estar esperando un bebé, en ese momento su cuerpo no es suyo, es un condominio. Hay otra persona diferente. Oíamos en una conferencia que en los 9 meses que dura la gestación, ni una gota de sangre de la mamá infiere en el desarrollo del embrión. En ningún momento. El bebé trae su sangre propia. Y por eso es que puede ser de un ¿cómo le llaman? Exacto, gracias. Un tipo sanguíneo totalmente distinto que el de la mamá, porque no hay contacto entre la sangre de la mamá y la sangre del bebé. O sea, es otro el código que está determinando el tipo de sangre del bebé. Diferente. Es un ser diferente. O no es una extensión de la mamá, es un ser distinto. Hasta viene en un empaque distinto, ¿no? Se saca el empaque, se saca el bebé y la mamá queda como nueva, ¿no? Digo, en algunos casos. En otros casos, pues hay que esperar un ratito. Pero el asunto es que en esto de la vida, en esto de las cosas que suceden, dice, conoció a Adán a su Eva, la cual concibió. O sea, tener relaciones íntimas es llamar a París y decir, quiero un hijo. Eso es lo que es. O sea, podemos nosotros desarticular esa conexión a través de los anticonceptivos y una serie de procedimientos clínicos que hay, ¿no? Desde la vasectomía, en fin. Pero el propósito, bueno, no el propósito, sino que el diseño original de Dios es conocer el hombre a su mujer y encargar un hijo. Ese es el procedimiento. Y hay un tiempo para que ya no sea la procreación el resultado. Ya como dicen algunas personas, es que ya cerramos la fábrica, ¿no? Cuando ya no quieren tener más bebés, dicen, ya cerramos la fábrica, ahora tenemos parque de diversiones, ¿no? O sea, en vez de las fábricas, ¿no? Bueno, entonces, es importante que entendamos nosotros cómo funciona el asunto. Y aquí en la palabra de Dios nos podemos dar cuenta. Ahora, vamos a regresar al capítulo 4 de Génesis. Dice, concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. ¿Sí? O sea, es importante entender que es por voluntad de Dios. Y por eso hablaba yo de cuando la solicitud es aceptada. Tú escribes a París y entonces de allá, de la central de bebés, ahí te dicen, su solicitud fue aprobada, ¿no? La muestra aquella, ¿no? Que se hace de farmacia. Su solicitud fue aprobada. Entonces, ¿por qué pasa esas cosas? Por voluntad del Señor. Nada más por eso. Porque cada uno de nosotros hemos sido propósito de Dios. Tenemos nosotros podemos tener ese orgullo. Dios quiso que yo existiera. No fui accidente. Aún en caso de un evento violento, de una violación y cosas de esas, la persona resultante no es una persona que Dios haya desechado y ya digan, ese es hijo de violación. No, Dios nos forma en el vientre. Hasta esos hijos de violación, Dios los forma en el vientre. Lo que pasa es que es muy difícil aceptarlo. Y hay condiciones muy, muy delicadas. Mi hermano finalmente me respondió
respondió. Dice mi brother, me encanta que me escribas, gracias. Aunque te digo que hay, como dijo, líneas muy delgadas en todo esto. Y es cierto, o sea, hay casos terribles y muchas cosas que considerar. No se puede decir una solución así, definitiva, contundente en todos los casos. Pero bueno, el asunto es que es por voluntad de Dios, como dice aquí. Y continúo leyendo. Dice, después dio a luz a su hermano Abel. O sea, quiere decir que volvieron a hablar. París, acá, paraíso terrenal, tenemos un pedido. Dice, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, también es motivo de algunos comentarios, pero rápidamente lo que podemos decir, dice, Caín, andando el tiempo, el verso 3, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ¿sí? Del fruto de la tierra una ofrenda. Una ofrenda, o sea, tiene ahí su montón de, no sé, pepinos. Pues vamos a agarrar una ofrenda para el Señor. 2, 3 pepinos, 2, 3 zanahorias, no sé, tomates, no sé. ¿Qué les llevó del fruto de la tierra? Pero dice que Abel trajo también, dice, de los primogénitos de sus ovejas, porque uno era labrador y el otro era ganadero, por decirlo de alguna forma. Dice, de lo más gordo de ellas. O sea, este hombre, Abel, el joven, el menor, se ocupó de escoger lo mejor de su ganado. ¿Para qué? Pues para dárselo al Señor. O sea, uno da cualquier cosa. Pues ahí se va. Y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces cuando nosotros estamos hablando, pues, de ofrendar nuestro dinero o nuestro tiempo o nuestro servicio o nuestro compromiso en las cuestiones del Señor, pues damos como Caín una ofrenda, ¿no? Ahí nomás. Pero este hombre dice de lo más gordo, de lo más selecto. ¿Con qué propósito? Dice, con el propósito de honrar a Dios. Y entonces vio Dios con agrado a Abel. O sea, estaban en igualdad de circunstancias. Si Caín hubiera tomado de lo mejor de la tierra, Dios hubiera visto con agrado su ofrenda, pero el otro fue más allá. El otro no lo hizo para cumplir, el otro lo hizo porque quería honrar al Señor. Y si se acuerdan, nuestro propósito de existir en esta tierra es para que le demos gloria a Dios. Para eso estamos. O sea, independientemente de que si somos ingenieros, doctores, lo que seamos, nuestro propósito de existir aquí en esta tierra es para darle gloria a Dios. Esto es, que Dios pueda ser honrado a través de nuestra vida. Bueno, entonces continuamos. Dice, Abel trajo también de los primogénitos, miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, le cayó gordísimo a este hombre que Dios hubiera visto con mayor agrado la ofrenda de su hermano. Y entonces del Señor, fíjense, verso 6, le dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? O sea, ¿se acuerdan de dónde venimos? Venimos del Salmo 20, ¿no? Y venimos de ver esto que está escrito aquí en el Salmo 20, que dice, el Señor te oiga en el día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. ¿Sí?
el día del conflicto, el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda, te envía ayuda desde su santuario. Entonces, Dios nos conoce y entiende de nuestra aflicción. Cuando estaba Caín todo enfurruñado, porque le agradó más al Señor la ofrenda de su hermano, el Señor pudo haber no dicho nada. Ay, está de azotado, ya, me cae gordo. Pero va el Señor, se presenta delante del ser humano, de su creación, el Dios todopoderoso, se acerca a nosotros, su creación, y dice, ¿por qué te has ensañado? En otras palabras, ¿qué traes? ¿Qué pulga te picó? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Seguimos, por favor. Y dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dice, y si no hicieres bien, y aquí le está dando la puerta de salida a Caín, a su enojo, a su disgusto. Dice, el pecado está a la puerta. Soy el pecado, ¿puedo entrar? Somos nosotros los que le damos permiso de entrar al pecado. Somos nosotros los que nos enfurruñamos, los que nos enojamos, los que decimos, ay, pues total, ese Dios ni caso me hace, yo voy a hacer lo que se me dé la gana. Somos nosotros los que abrimos esa puerta. Dice, el pecado está a la puerta, y dice, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nosotros tenemos la autoridad necesaria para podernos negar al pecado. En este caso, el asunto de Caín y Abel, Caín estaba disgustadísimo con su hermano. Llega Dios y le dice, ¿qué traes? Y aquí le dice, fíjese lo que dice Caín. Dijo Caín a su hermano Abel, dice, vamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, le acaba de decir Dios, ¿qué traes? ¿Y cuál es su reacción? ¿Cuál fue su respuesta? Y descargó su furia, ¿no? Decirle, a ver, hermanito, ven. Acuérdense que Caín era el grande, era el mayor, era el hermano mayor. Dice, a ver, vente, manito. Se lo lleva al campo, se levanta contra él y lo mata. O sea, mugroso, lambiscón, barbero. O sea, ¿cuál fue su motivación? Pues que estaba disgustado contra él. Entonces, tomó una acción contundente. Como decía mi hermano, la sentencia de muerte en manos equivocadas. El asunto es que en este caso, continuamos, vamos a ver, por favor. Dice, y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? O sea, ¿dónde está tu hermanito? ¿No? Se entiende que ya eran mayores, no eran bebitos, ya eran mayores. Dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y respondió, no sé. Vean qué respuesta más naca. O sea, de verdad. O sea, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Es como para que el Señor le hubiera dado un bofetón, le hubiera mandado hasta por allá, órale, no hable así, ¿no? O sea, ubícate, sí, date cuenta con quién estás hablando, ¿no? ¿Soy acaso guarda de mi hermano? O sea, después de que comete el pecado, después de matar al hermano, todavía se pone flamenco. En vez de arrodillarse y decir, Señor, perdóname. Y a veces así somos nosotros. O sea, lo vemos en ellos y decimos, están muy mal. Pero luego nosotros somos iguales.
A veces después de que hacemos lo malo, nos ponemos de dignos y Dios quiere acercarse para que nos arrepintamos. Y dice, ¿y tú qué traes? ¿Qué te pasa? Pues ¿qué me vas a pedir cuentas? ¡Qué barbaridad! O sea, eso no, como que no es el propósito de Dios. Y entonces, bueno, ¿en qué termina el asunto? Pues vamos a ver el verso 10. Dice, le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí vamos a dejar el relato de Caín y Abel. La voz de la sangre de tu hermano. O sea, nunca nos hubiéramos imaginado que la sangre tuviera voz y que pudiera clamar a Dios. Y por eso toda sangre derramada en todos los hechos violentos que ha habido y que habrá en el curso de esta humanidad, claman por la justicia de Dios. Y por esa razón es que Dios no va a tener por inocente al culpable. O sea, ahí está este caso de la primer familia, ¿no? En la primer familia. En ese tiempo no había familias fifís y familias chairas. O sea, solo había una familia. Y en la primer familia sucedió. Ahora, vámonos de regreso rápido al Salmo 20, que ya me... Dice, que el Señor te escuche en momentos de angustia, dice el verso 1, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dice nuestro párrafo, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y con esto podríamos ver, por ejemplo, dice, en el día de la angustia, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 22, no lo busques, se los voy a decir, Alex. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, el párrafo 7 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. O sea, nosotros podemos tener la certeza de que cuando estamos en angustia, podemos clamar a Dios y Dios está atento. Ya hablábamos de los micrófonos abiertos, ¿no? Por todos lados. Cualquier cosa que decimos, Dios le está escuchando. Entonces, ahí nosotros tenemos la certeza de que Dios nos está oyendo. Pero también con respecto del nombre del Dios de Jacob te defienda, el nombre, pues ¿cuál de todos, no? Unos se pelean que Jehová, otros dicen que Yahvé, otros el Dios Todopoderoso. ¿Sabes qué? Los tres son válidos, porque en la palabra encontramos esos nombres y otros más de Dios. Pero hay un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Y entonces la Escritura nos dice en Filipenses 2, verso 9, nos dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, está hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿sí? Dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda, ¿sí? Y nosotros podemos tener la certeza de que el nombre de Jesús es por encima de cualquier nombre. ¿Para qué? ¿De qué manera podemos disfrutar y aplicar esto? Que el nombre de Jesús es mayor que cualquier nombre. Te dicen, va a temblar. Ok. Temblor significa inseguridad, significa peligro, significa en algunos casos tragedia, como el día que nació mi hijo, nació el 19 de septiembre de 85. Y en el 2007 que íbamos a celebrar su cumpleaños volvió a temblar, por Dios. Bueno, el asunto es que a veces temblor significa tragedia, significa miedo, significa inseguridad, pero tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Entonces yo puedo abrigarme bajo el nombre de Jesús y tener esa libertad de que, ok, va a temblar, tomo las precauciones que me recomiende mi autoridad o el sentido común. ¿Lo puedo yo hacer? Claro que sí, pero no voy a estar atado, no voy a estar encerrado en una situación de temor. Hablan de violencia. Tengo
el nombre de Jesús, que me protege, que me guarda de todas esas situaciones de violencia que pasan. El otro día platicaba yo con unos conocidos y también que conocen al Señor, y entonces le decía yo, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si llega un tipo a asaltarte en el micro o en tu coche con una pistola? ¿Qué puede ser lo peor? Que te quite la vida, que te dé un balazo. Y digo yo, y luego, pues te vas con el Señor. O sea, entonces no se trata de decirle, a ver, dispárame, ¿no? O sea, mándame de una vez, ¿no? No se trata de eso. Pero tenemos la certeza de que el nombre de Jesús está guardando nuestra vida. Sobre todo nombre que se nombra violencia, el nombre de Jesús le mata el gallo a la violencia. ¿Qué otro nombre les gusta? Enfermedades. Tiene usted enfermedad de la que quieras, la que te imagines, la peor. Por esa razón vamos a vivir en temor, angustiados, y es que me va a pasar y me voy a hacer y no. O sea, a veces sale uno del consultorio del doctor así arrastrando la cobija por todo lo que te dicen. Y no, y le va a pasar esto y le va a pasar esto otro, y mire que se va a poner así, se va a poner allá, y todo de una manera tan dramática que de verdad a veces la gente, bueno, ya les platiqué en una ocasión, una conocida mía con 3 hijitos chicos, le dieron un diagnóstico de cáncer, llegó a su casa y se metió un balazo. O sea, no quiso lidiar con el cáncer, pero dejó a sus hijitos solos y a su marido viudo. O sea, por el temor, por la inseguridad, por la frustración de tener otro nombre y no conocer el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, bueno, tenemos nosotros un nombre que es sobre todo nombre. Dice, el Señor te defiende, ¿no? Luego dice que desde su templo, en el párrafo 2 del Salmo 20, dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Ok, hoy en día, ¿dónde está el santuario de Dios? ¿Está en Jerusalén? ¿Está en la Meca? ¿Está en el Vaticano? ¿En dónde está el santuario de nuestro Dios? Acá. Entonces, cuando dice te envía ayuda desde el santuario, es desde aquí, desde donde Él vive, de este templo que somos cada uno de nosotros, de donde Dios va a enviar nuestra ayuda. Por esa razón es que tenemos que tener el tesoro de la palabra de Dios en nuestro corazón, para que podamos recurrir en momentos de angustia y que Dios pueda tomar, mira, de esta palabra es buena, mira, esta te conviene, esta acá. A veces así pasa, ¿no? Cuando estamos buscando, oye, ¿tendrás algo con respecto de, no sé, venta de chilaquiles? Ah, mira, tengo por acá una receta muy buena, y ay, mira, y salió publicado en tal otra, y cuando tienes todo ese recurso, entonces el Espíritu Santo lo puede usar cuando estás lleno de la palabra de Dios. Y entonces te ayuda, dice, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y esto de Sión, ¿cómo lo podemos entender brevemente? Donde está su presencia, ¿sí? Donde está su presencia. ¿Y dónde está su presencia? ¿Dónde? No lo veo. También aquí. Pero donde está, dice que Dios habita ¿en dónde?